Hermanos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Una vez más estamos aquí en esta transmisión, amén. Gloria a Dios que podemos, Señor, hacer esto, que podemos llevar la palabra a través de estos medios, amén. Alabar a nuestro Dios a través de estos videos. Y le damos gracias a nuestro Dios porque estamos una vez más aquí, amén. No se les olvide, por favor, hermanos, darle un like a este video, amén. Así para poderlo promover mejor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a comenzar, hermanos, vamos a darle gloria a nuestro Dios a través de estos cantos. A ti sea toda la honra, la alabanza y el honor por siempre, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a cantar, hermanos. Amén. Antes que naciera el sol, me amaste en la eternidad. Pintaste todo con tu amor y el pincel fue tu bondad. Antes del primer error, antes de la oscuridad, cambiaste el trono por dolor, tu sangre por mi libertad. Nada ni nadie podrá separarme de tu amor y tu verdad. Ni lo más alto, ni lo profundo, la muerte o la vida no podrán. Antes no podía ver que todo obra a mi favor. Ahora puedo comprender que en ti soy más que vencedor, que en ti soy más que vencedor. Nada ni nadie podrá separarme de tu amor y tu verdad. Ni lo más alto, ni lo profundo, la muerte o la vida no podrán. Díselo. Ni mis temores, ni mi pasado, ni una sombra de maldad. Ni mis temores, ni preocupaciones, nada creado por crear. Oh Señor, confiamos en ti, Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Vamos a decirlo. Tu espíritu, tu espíritu está en mí. Tu paz puedo sentir, me guía al amor del Padre, va llenando mi interior. Eres mi ayudador, la fuerza en mis debilidades. Tu espíritu está en mí, tu paz puedo sentir, me guía al amor del Padre, va llenando mi interior. Eres mi ayudador,
fuerza en mis debilidades. Oh Señor, oh Jesús. Vamos a decir una vez más: antes no podía ver que todo obra a mi favor. Ahora puedo comprender que en ti soy más que vencedor. Oh, lo creemos, Señor, que nada ni nadie, Señor, nos podrá separar de tu amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre, Dios. Hermanos, ahí donde están, ¿por qué no adoramos al Señor de todo corazón? Y vamos a decirle al Señor: vine a adorarte, Padre. Vine, Señor, a postrarme ante ti, Señor. Levanta tus manos ahí donde estás y entrega tu corazón al Señor en esta noche. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, Señor. Vine a adorarte. Vine a postrarme. Vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande. Solo tú eres digno. Eres asombroso para mí. Tú eres Rey, Señor. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viviste y pobre te hiciste por amor.
Gracias, Señor, porque tú eres digno, Señor, de alabar. Tú eres digno de adorar, Señor. Tú eres digno, Padre. Gloria a tu nombre, Señor. Tú eres, Señor, que nos asombras. Gracias, Señor. Tú eres Dios, aleluya, todopoderoso. Gracias, Señor. Aleluya. Nos gozamos en ti, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Al mirar las estrellas me asombro. Tu creación cautiva mis ojos. Tu gloria llena la tierra y todo lo que hay. Gracias, Señor. Estoy maravillado ante tu majestad. Eres grande, Señor. Tu amor es un sello que en mi alma está. Solo quiero estar cerca de ti, Abba Padre. Vamos a decirlo y no hay. Y no hay suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume al cantar de santo. Tú eres santo. Vamos a decir, oh Jesús. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo hoy. Tanta gloria me asombra. Me asombras. Vamos a decir una vez más, estoy maravillado. Estoy maravillado ante tu majestad. Tu amor es un sello que en mi alma está. Solo quiero estar cerca de ti, Abba Padre. Dile, y no hay suficientes palabras dentro de mí. Oh, mi adoración se resume al cantar de santo. Dile, tú eres santo. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria
más, oh Jesús. Aleluya. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Vamos a decirlo temblando. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo hoy. Tanta gloria me asombra. Me asombras, oh Señor. Me asombras. Me asombras, oh Señor. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra, oh Señor. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo. Tanta gloria me asombra. Me asombras. Vamos a terminar estos momentos, hermano, cantando esto. Me asombras. Dile al Señor, me asombras. Me asombras. Oh Señor, nos asombramos en ti, Jesús. Me asombras. Gracias, Señor. Eres tú, Señor, en quien confiamos, Señor. Eres tú, oh Dios, en quien ponemos, Señor, nuestra confianza, nuestra esperanza, Señor, en ti. Oh Dios, asombroso eres tú, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Te alabamos, Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Qué bueno que están con nosotros de nuevo. Vamos a orar antes de continuar, amén. Y después vamos a leer algo y continuamos con nuestro servicio. Gracias, Padre, te damos, Señor, en esta noche, Señor, por tu bendición, Señor, por tu misericordia en este día, Señor, por tu gracia, Padre, Señor, por tu mano poderosa en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por estos momentos, Señor, que podemos exaltar tu nombre, Señor, que podemos alabarte, Señor, de todo corazón, Padre, Señor. Gracias por cada familia, Señor, que está reunida en este día, Señor, para alabarte, Señor, y para recibir, Señor, ese pan, Señor, esa palabra de ti en este día, Señor. Toca, Señor, cada hogar, Señor, cada persona, cada individual, Señor.
y bendice, Padre Señor. Habla, Padre Señor, como tú quieras, Señor. Haz tu voluntad en nuestras vidas, Señor, en esta noche, Padre Señor. Te pido, Señor, por cualquier necesidad, Señor, cualquier petición, Señor, tú la conoces, Padre Señor, y te pido, Señor, que des paz, Señor, que haya paz, Señor, en cada familia, Señor, en cada alma, Señor, que te está buscando, Señor, que haya paz, Padre Señor, tranquilidad en estos días, Señor, y que tú, Señor, te muestres, Señor, te manifiestes, Padre Señor. No dejamos de glorificarte, Señor, de exaltar tu nombre, Señor, en todo momento, Señor, y te damos gracias porque eres grande, eres fuerte, Señor, eres nuestro Dios, Padre. Muchas, muchas gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Hermanos, vamos a leer aquí el Salmo 67. Salmo 67 es un salmo corto, ¿verdad? Pero yo creo que es muy relevante estos tiempos. Amén. Y vamos a leerlo. El Salmo 67 dice así: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Alábenle, Dios, los pueblos, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Alábente, Dios, los pueblos, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos, Dios, y témanlo todos los términos de la tierra, ¿verdad? Hay bendición para los que tememos al Señor. Estamos confiando en Él, que el Señor está con nosotros, el Señor está por nosotros, y siempre y cuando, ¿verdad?, estamos dentro de su voluntad. Tenemos un Dios todopoderoso, hermanos. Dios les bendiga en este día. Nos están viendo por el Buen Pastor LA 1931, y les pido que le den un like a este video, compartan el enlace con todos sus amigos y familiares para que nos acompañen en estos mensajes, ¿verdad?, en estos servicios. Los diezmos y ofrendas se pueden dar en el número que aparece en pantalla, y también está nuestro hermano Mendoza disponible para recibirlos aquí en el templo. Acuérdense que tenemos nuestro grupo de WhatsApp. Agréguense si gustan. Está la información también en su pantalla. Y también estamos en Facebook. Ahí estamos dando noticias y notificaciones acerca de los servicios que tenemos y todo lo que está pasando aquí en la iglesia. Esperamos que muy pronto nos podamos reunir de nuevo. Los extrañamos tremendamente y les mandamos un saludo, un abrazo a todos. Y ahora les dejo, hermanos, con nuestro hermano Mendoza, que trae la palabra. Entonces estemos atentos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Muy buenas noches, queridos hermanos. Una vez más agradecemos a Dios ese tremendo y precioso privilegio que como hijos suyos nos concede para unirnos una vez más. Damos gracias porque nos ha dado su palabra, y esa palabra es la que viene para confortar siempre nuestros corazones. Así que ahí en sus casas, recluidos, esperamos que esta sea también una noche de victoria para ustedes. La Biblia declara eso. Dice que el apóstol Pablo que en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que todas las cosas, hermanos, tomando la escritura, las promesas de Dios, dice la Biblia que van a obrar siempre para bien en nuestras vidas. Así que esto espero que se cumpla una vez que el corazón de nosotros se abra para creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Esta noche, hermanos, una vez más, que la bendición de Dios esté sobre cada uno de sus hogares, sobre cada una de sus familias, y que haya eso que Dios dijo y estableció para nosotros como mandato divino. Y el Señor dijo: estad gozosos siempre. En Efesios 3, en 5:20, la Biblia dice: dando gracias a Dios en todo. Así, hermanos, que
Los saludamos una vez más en esta preciosa oportunidad y esperamos que ustedes puedan darle like a estos videos para que puedan expandirse, puedan ir no sabemos hasta dónde Dios los puede llevar, pero eso es el deseo de nuestro corazón, que todos podamos hacer nuestra parte. Para eso está la tecnología. Así que, hermanos, vamos esta noche a tomar la palabra y vamos a ir al capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Pedro, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Voy a tomar primeramente los primeros tres versículos, pero la predicación va a estar hasta el versículo 10. Dice la Biblia: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vamos a empezar con estos versículos. Señor, te damos gracias una vez más por el privilegio que tenemos de tener con nosotros el tesoro más grande que nos has dado, tu palabra. Gracias por el Espíritu, que es el que, Dios mío, nos da la interpretación y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Sé con nosotros, bendícenos en este momento. Para gloria de tu nombre, Señor, lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y el título del mensaje de esta noche lo he titulado Privilegios y bendiciones que demandan de nosotros responsabilidades. Dije que esta carta, hermanos, tiene como principio fundamental o propósito para nuestras vidas el darnos una palabra de aliento, una palabra de ánimo, y es el deseo de Dios, en el corazón de Dios, ¿verdad?, que sigamos nosotros hacia adelante. Ahora, si nosotros anhelamos disfrutar de privilegios y bendiciones espirituales, entonces debemos también nosotros estar conscientes o aludidos de que también van a existir en nosotros imperativos importantes para poder recibirlas. Cuando nos convertimos al Señor, primeramente, recibimos el perdón de nuestros pecados y como consecuencia de ello, también fuimos librados de la ira que vendría sobre nosotros. Dos cosas importantísimas para nosotros. Ahora bien, hermanos, en este capítulo que estamos viendo, en este capítulo 2 de Pedro, en los primeros versículos, a los creyentes, hermanos, se nos describe como niños recién nacidos, como piedras vivas, como una casa espiritual, como un sacerdocio santo, como un linaje escogido, un real sacerdocio. Y como distintivo también tenemos una cosa importantísima aquí, y es que aquí se habla del pronombre vosotros en el versículo 9, mientras que para los que no conocen a Dios se usa la palabra aquellos. Ahora, como cristianos, tenemos nosotros deberes inalienables que cumplir, y estos son como desechar, desear, acercarnos a Dios, someternos a Él, honrarlo, temerle, etc. Esto, hermanos, como principio de lo que estamos esta noche, deseando que ustedes, hermanos, que escuchan, puedan entender que la palabra de Dios, hermanos, siempre está para animarnos. Y ahora, en esta importante lectura que hemos tomado, en los primeros 3 versículos, encontramos, hermanos, como primera cosa, 2 exhortaciones importantes. La primera que se nos da es: desead lo malo. Ese versículo primero, hermano, aparece como exhortación a desechar toda malicia, todo engaño, fraude, toda hipocresía, toda envidia, toda calumnia. En el versículo segundo, que es el versículo 2, nos invita o nos impelen a nosotros a buscar o a desear lo bueno. Y eso es más que importante,
Y el orden, hermano, en que encontramos estas dos formas, estas exhortaciones, realmente que es para nosotros importante concebirlos. Primero, porque no podemos nosotros, hermano, dejar las cosas malas para después procurar las cosas que son buenas. Eso es lo primero que debemos hacer, perdón. Ahora bien, hermanos, o sea que es algo que nosotros no podemos invertir de como está escrito, ni tampoco podemos como cristianos ignorar lo que la palabra nos enseña. O sea, hermanos, que nadie puede jamás desear lo que es bueno si primero de su vida no elimina lo que realmente es malo. En otras palabras, el bien y el mal no pueden coexistir juntos. Y en la Biblia, hermano, encontramos palabras que el bien y el mal, hermanos, tienen que tomar el lugar de cada una de esas dos formas, porque el bien puede procurarse hasta que el mal haya sido de nosotros desaprobado, o sea, eliminado en nuestras vidas. Por ejemplo, en el capítulo 1 del libro de Isaías encontramos en el versículo 16 y el versículo 17 algo que concierne a lo que estamos esta tarde o esta noche considerando. Y la palabra dice y lo leemos, aparece en su pantalla, y dice la palabra de Dios en el versículo 17, 16 y 17. Dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de nuestras obras, de vuestras obras, de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. O sea, la primera exhortación aquí es a lavaos y limpiaos, a quitar, hermano, toda la iniquidad que haya en nuestras obras delante de los ojos de Dios. Es lo que está hablando el profeta. Entonces, eso dice y lo describe al final: dejad de hacer lo malo. ¿Por qué, hermanos? Porque en la naturaleza nuestra no existe jamás lo que es bueno. Por eso el versículo que sigue dice: y aprended. O sea, tenemos que aprender ahora a caminar en una forma diferente una vez que las impurezas de nuestra vida, esas obras de lo malo que hemos hecho, desaparezcan en nosotros. Y por eso dice restituir, ¿verdad? Y habla de buscar el juicio, de restituir al agraviado, de hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Entonces, hermano, es el mismo formato bíblico que encontramos en toda la palabra que nosotros debemos entonces de seguir. ¿Por qué, hermanos? Porque ese es el orden de Dios. Allá en el capítulo 4 del libro de los Efesios, encontramos al apóstol Pablo hablando justamente de estas mismas cosas. Y es, hermanos, la palabra cuando tiene, hermanos, varios versículos que nos llevan paralelos a una verdad, es porque es menester que se ha hecho. En el capítulo 4 del libro de Efesios, ahí va a aparecer también en sus pantallas, en el desde el versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, hermanos, esta es la naturaleza del hombre viejo. ¿Y qué es lo que aparece después? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Comienza también en ese cambio, esa metanoia que tiene que existir para que nosotros podamos entenderlo y arrepentirnos. Y no quedarnos de esa manera, hermanos. Porque dice ahí el versículo 24: y ahora sí, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en santidad de la verdad. O sea, lo que no entendíamos de Dios, aquí aparece. Vamos a practicar ahora la justicia y vamos a ver y vamos a hablar con nuestros hermanos en la santidad en la verdad. Ahora bien, hermanos, estas son cosas muy importantes porque la naturaleza nuestra siempre ha estado inclinada a desaprobar o a no conocer las cosas de Dios mientras estábamos viviendo la vida que vivíamos. Y en esto podríamos decir ahora, hermanos, que entendemos mejor, porque, hermanos, que la luz y las tinieblas no pueden existir en un mismo lugar. Tampoco, hermano, puede perfectamente vivir la verdad
al lado de la mentira, son opósitos, son antagónicos. La vida y la muerte tampoco pueden habitar juntas. Y tampoco, hermano, la sana doctrina y la herejía, lo mismo que el pecado y la santidad, el infierno y el cielo, como también el mundo y la iglesia. Por eso encontramos también versículos que nos llevan, hermano, a considerar mejor y aprender mejor de lo que la Biblia también nos está mostrando a nosotros. Pablo en Romanos 13, versículo 12, y lo leemos otra vez en tus pantallas, hermanos, para que sigan con nosotros las lecturas que vamos a aplicar en esta noche. Romanos 13, 12. Habla exactamente de lo mismo, hermanos. O sea, hermanos, que la secuencia misma de Dios, hermanos, nos está llevando siempre por el mismo camino. Y ya dije en Romanos 13, versículo 12, dice la palabra del Señor: la noche está avanzada y se acerca el día. Ahora, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Una vez más, la oscuridad de la noche, la luz del día. Y Dios quiere que andemos siempre en luz. Ahora, hermano, ese es el primer principio. Primera exhortación: desechando lo que es malo en nuestras vidas. La otra exhortación que tenemos aquí de parte del apóstol Pedro en su palabra dice que tenemos que desear también lo que es bueno. O sea, no podemos solamente desechar lo malo y quedarnos así. Consecuentemente, después, hermano, de que hayan desaparecido de nosotros, hermano, todas las impurezas, tenemos que tener un deseo ferviente como consecuencia. Y aquí el apóstol Pedro nos manda entonces en el versículo 2 y 3 a desear como niños recién nacidos la leche espiritual. O sea, hermanos, tenemos que darnos cuenta, y Pedro hace alusión a esto como tomando, hermano, el principio materno. O sea, cuando el niño recién es nacido, lo que anhela o lo que desea y la madre lo da es esa leche materna. O sea, esa leche pura que lo va a ayudar al niño a crecer, hermanos, sanamente. Nosotros entonces, hermanos, dice la Biblia aquí que tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué, hermanos? Para que esa leche produzca en nosotros un crecimiento saludable en lo que es nuestra vida cristiana. En la vida cristiana, hermanos, tampoco vemos puntos neutros, o sea, no existen como en las demás cosas de la vida. Por ejemplo, entre lo negro y lo blanco usted puede encontrar que se forma el color gris, pero aquí, hermanos, en lo que es Dios, tenemos solamente dos formas, dos fuentes. O avanzamos, hermanos, en nuestra vida, o retrocedemos en ella. Pero de ninguna manera, hermanos, Dios quiere que nos quedemos como estacionarios. Todo lo que es estacionario, hermanos, y ahí se queda. Vamos a tomar como ejemplo, por ejemplo, el agua que se estanca, es putrefacta al final. Por ejemplo, los motores, cuando pasa determinado tiempo y no se trabajan, no se encienden, se van a echar a perder. Y eso es lo que Dios menos quiere que pase entonces con nuestras vidas. Por eso es que el apóstol Pedro nos manda entonces a desear esa leche espiritual no adulterada. Dice, para que por ella, una vez más, crezcáis para salvación. Entonces, cuando evaluamos estas verdades, nos invita entonces la palabra de Dios, de una manera, hermano, importante, a que nosotros, hermano, no estemos satisfechos con lo que ahora o con lo que actualmente nosotros somos como cristianos. Debemos entonces, hermano, avanzar. Pero esto, hermano, de avanzar, tiene que ser de una manera espiritual correcta. ¿Por qué, hermanos? Porque no podemos nosotros pensar que a través de lo que vamos creciendo, vamos a considerarnos que ahora sí somos autosuficientes. Entonces, nos invita entonces a no caer tampoco en lo que cayó como error la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, en el versículo del 15 al 17. Una iglesia, hermanos, que Dios habla, ¿verdad? De que no era ni fría ni era ni caliente. Entonces, dice la Biblia que porque cuanto eres tibio
Y ellos, hermano, como que estaban considerándose que estaban desarrollando, pues, o creyendo o avanzando como iglesia de una manera correcta. Pero en los versículos, hermanos, que aparecen aquí, en el versículo 15 de Apocalipsis 3, dice la Biblia, hermano, hablando Dios para ellos, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y luego aparece la presunción, porque tú dices, la iglesia, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y la reprensión es: y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, hermanos, que nunca habrá en nosotros ninguna autosuficiencia como para creer, hermanos, que podemos realmente crecer de una manera, hermanos, que podemos creernos, ¿verdad?, que estamos haciendo lo correcto, guiándonos solamente por nosotros mismos y a veces tergiversando la propia palabra del Señor. Dijimos entonces que teníamos como principio en estos versículos 1, 2 y 3, dos exhortaciones. La primera fue, hermanos, desechar lo malo de nuestras vidas. Y la segunda, como consecuencia, decíamos, es procurar lo que es bueno delante de Dios. Entonces, ese sería, hermanos, nuestro primer punto. Ahora bien, las exhortaciones. Ahora, ¿qué debemos entonces hacer nosotros como creyentes en Cristo? Hermanos, ¿qué es lo que nos toca hacer? Y entonces vamos a ver, hermanos, que también hay dos formas de lo que nosotros debemos hacer conforme a lo que es el pasaje que estamos viendo en esta noche. ¿Cuál es la primera indicación para nosotros? Dice la Biblia: estar unidos a Él. En los versículos 4 y 5 del capítulo 2 de Primera de Pedro, que es el que estamos considerando, estamos encontrando entonces, hermanos, que en el versículo 4 dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Qué, hermanos, forma de definir aquí a Dios, ¿verdad? Cómo Dios definió esa piedra escogida, que aunque fue ciertamente desechada por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Entonces, hermanos, ese es ahora el primer paso, ahora cuando ya estamos en los caminos de Dios, cuando ya hemos desechado aquello que es malo y ahora andamos en el camino bueno, ahora más nos invita ahora a estar unidos a Él. En ese versículo 4. ¿Por qué? Porque Él es la piedra viva. O sea, hermanos, la idea es que la vida cristiana, cuanto más cerca se viva de Cristo, será una vida que será mucho más fortalecida en nosotros. Y Pedro a los dignatarios, hermanos, de esta carta, les escribe no solamente, hermano, porque ellos ya se hayan separado, de Cristo, sino más bien, hermano, que el principio fundamental aquí de Pedro es animarlos, es darles una palabra de aliento, hermano, para que cada día estén más cerca de Dios, de una manera importante, hermano, el deseo que existe en sus corazones de no separarse de Él y de no menguar, hermano, en cuanto a estar siempre cerca de Él. Allá en Santiago, el libro de Santiago dice: acercaos a mí y yo también me acercaré a vosotros. Entonces, hermanos, estar siempre cerca de Cristo, nunca, hermanos, existirá en la vida nuestra ninguna persona, hermanos, que pueda decir que por estar cerca o tan cerca de Cristo pueda como tomar, hermanos, esa autosuficiencia o creer, hermanos, que él es suficientemente ya un cristiano maduro como para expresar cosas como estas, que diga: ya tengo todo lo que realmente debería de tener, o sea, ya he llegado a la meta que yo deseaba, hermanos, o decir: he orado tanto que ya no necesito hacerlo más. Yo he encontrado, hermanos, cosas como estas en personas que han crecido espiritualmente o que he servido tanto al Señor que ya no necesito hacerlo más. Hermanos, en la vida cristiana no hay, hermanos, un retiro. Aquí es una carrera que tenemos que correr durante toda nuestra vida.
Y entre más, hermanos, corramos, vamos a ir aprendiendo mucho más. Y podemos pensar también que puede haber alguien que diga, es que he alcanzado tanta madurez en mi alto nivel de santidad que ya no puede ser superado. Hermanos, estas son situaciones que lo que hacen, hermanos, es solamente desestimar realmente lo que realmente Dios ha hecho en la vida nuestra. Cuando no le damos la gloria al Señor, hermano, estamos robando lo glorioso de Él, y la bendición de Dios jamás va a aparecer a nosotros de esta manera. Así que en sus hogares consideren, hermanos, todas estas cosas que son tan importantes para nosotros. O sea, en este tiempo que estamos viviendo de problemas, hermanos, por causa de lo que estamos viviendo, tenemos que estar, como dice el apóstol aquí Pedro, acercándonos a Él, piedra viva. Entre más cerca de Él, mucho mejor va a ser nuestra vida, y Él se va a convertir, hermano, como un estandarte firme y fuerte para nosotros en nuestra vida cristiana. Y tenemos que decir, cuidado, hermano, con estas cosas, ¿verdad? Que mucha gente dicen de lo que yo acabo de mencionar hace poco, porque, hermanos, entre más nosotros, hermanos, seamos usados o seamos bendecidos por Dios, tenemos nosotros todavía mucho más acercarnos a Él para depender en todo de Él. Ahora bien, ese es el versículo 4. En el versículo 5, hermanos, Pedro ahora describe a nosotros, a los cristianos en este pasaje, como que, como piedras vivas. O sea, como una parte, hermanos, como parte de un edificio espiritual. No, hermanos, hablando de ese templo que ellos conocían, los destinatarios de esa carta, porque probablemente habían estado familiarizados con Jerusalén. Y ese templo, hermano, era un templo hecho por manos humanas, con materiales inanimados, y por tanto, hermano, era como solamente un templo sin vida. Pero ahora, hermanos, nos está hablando a nosotros que nosotros somos ahora el templo de Dios. O sea, hermanos, que este templo ahora consiste en todos esos hermanos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, y en eso nosotros venimos ahora a ser parte importante de lo que es ahora el templo de Dios. Y eso consiste en personas, hermanos, que fuimos avivadas, o que el Espíritu Santo vino para darnos ahora vida, y está fundada precisamente esa iglesia, que ahora es el templo de Dios en Cristo, que es la piedra viva. Ahora, en Efesios 2:1, otra lectura, hermanos, que aparece en sus pantallas, Pablo está hablando a los efesios y dice a ellos: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, estábamos destinados a una muerte porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero dice la Biblia que Dios, hermanos, no habita en templos hechos de manos humanas, sino que habita en el corazón de cada uno de nosotros como creyentes en Él. Y Pablo, hermano, lo ratifica esa gran verdad cuando habla, por ejemplo, en 1 Corintios 3:16, cuando dice: ¿o no sabéis? Que es una pregunta que hace, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hermanos, ¿no sabéis esto? Y también, hermano, para ratificarlo ahí mismo, en el mismo capítulo, en 1 Corintios, en su capítulo 6, en el versículo 19, también nos habla de la misma verdad. Porque dice: ¿o ignoráis acaso que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo? Hermanos, eso es lo que ahora realmente somos, o sea, morada de Dios en el Espíritu. Entonces somos piedras vivas. Y hermanos, cuando uno viene y desconoce cosas como estas, hermanos, realmente tiene que buscar, hermanos, qué es lo que está aconteciendo realmente, porque la vida en el Espíritu, hermano, tiene que ser una vida, como dice segunda de Corintios capítulo 3, ¿verdad? Donde está el Espíritu de Dios, allí está Él, hay libertad. Y dice la Biblia también, hermanos, en Romanos, que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, esos somos realmente los hijos de Dios. Ahora bien, esa es la primera parte, entonces, hermano, en lo que nosotros tenemos que llevar a cabo. ¿Qué es lo que debemos hacer?
estar unidos a Él, que Él es la piedra viva. En segunda instancia, hermanos, en el versículo 5, ya decíamos que eso fue lo que el apóstol Pedro dice, ¿verdad? Que nosotros somos piedras vivas. O sea, hermanos, tenemos que, en esa vida, hermanos, nueva que tenemos que declarar todas las verdades vívidas que la palabra de Dios nos enseña para proclamar al mundo, hermanos, el mensaje realmente que es importante para toda alma. Ahora, como otra importancia es que al estar unidos a Cristo, hermanos, esa es la otra parte. Dice la Biblia aquí que no seremos avergonzados. Eso lo hablan en los versículos 6 y 8. La palabra de Dios dice, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida y preciosa, es el 6, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Hermanos, no vamos a ser avergonzados. Pedro está describiendo aquí una vez más al Señor Jesucristo como esa piedra viva que fue desechada por los hombres. ¿Y qué dice? Mas para Dios, hermanos, esa piedra fue escogida y preciosa. O sea, Él vino a constituirse como la principal piedra del ángulo. Piedra también, hermanos, de tropiezo y roca que hace también caer. Aquí podemos ver dos connotaciones diferentes de la descripción de esa piedra, hermanos. Y que el Salmo 118, versículo 22, la palabra de Dios, una vez más en sus pantallas va a aparecer, y dice, la palabra dice que la piedra, hermano, que desecharon los edificadores, ha venido a ser ahora cabeza del ángulo. Hermanos, cuando el hombre no entiende, desecha realmente lo que es bueno. Y esto, hermanos, parece que Pablo, hermanos, una vez más, cuando habla de esto, como que en el corazón de Pablo estaba en la mente este versículo que acabamos de leer. Y ahora él, hermano, hablando a los efesios, le da, hermano, ese valor, lo afirma, escribiendo a los efesios, hermano, en el capítulo 2, versículos del 20 al 22, donde Pablo dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ese es el fundamento, hermano, de la iglesia, apóstoles y profetas. Y dice que siendo entonces la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. O sea, Él es el que sostiene todo, hermanos. Pero estamos en esa doctrina de apóstoles y profetas donde está nuestro fundamento. Pero dice, hermano, que cuando estamos de esa manera, dice, en quien todo el edificio, continúa diciendo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, hermanos, que aquí tenemos la verdad una vez más de lo que significa esa piedra, hermano, que nos va a ayudar a nosotros a no jamás ser avergonzados. ¿Por qué, hermanos? Porque venimos nosotros, hermanos, a ser morada de Dios en el Espíritu. En los versículos, hermano, que leímos del 6 al 8, Pedro está hablando, hermano, de esa diferencia, o sea, de esas dos connotaciones de los que yo le hablaba cuando hablábamos de esa piedra, ¿verdad? Que dice la Biblia que era piedra viva, desechada por los hombres, pero para Dios era escogida y preciosa. Esa es una connotación, hermanos. Y luego habla de esa principal piedra que vino a ser la principal piedra del ángulo. Sin embargo, habla de la piedra de tropiezo y la roca que hace caer. O sea, dos connotaciones, una, hermanos, que es positiva y otra que es completamente al revés, el opuesto. Entonces, pero cuando habla de estas diferencias, hermano, habla que los que creemos en Él somos realmente los que no vamos jamás a ser avergonzados. Y los que lo rechazan, dice la palabra de Dios aquí, tropiezan en ella, caen en ella. Y esa palabra, hermano, tropezar, viene siendo aquí como un sinónimo de un juicio, hermanos, que sin duda vendrá sobre todos aquellos que desecharon a Cristo, esa roca firme que Dios nos dio a través de Cristo. O sea, hermanos, que Cristo viene a ser entonces nuestro principal fundamento. Eso, hermanos, es el segundo punto. ¿Qué debemos hacer? Entonces lo que debemos hacer es acercarnos a Él, piedra viva, y luego, hermanos,
lo que estábamos hablando anteriormente es que no seremos jamás por él avergonzados. Ok, ahora hermanos, como tercer punto, y vamos apurándonos un poquito. Dice, como tercer punto, hermanos, ya nosotros, dice la Biblia, que hemos recibido privilegios. Y uno de los privilegios, hermanos, aparece en el versículo 9. Y el versículo 9 nos está relatando algo importante. Mas vosotros, dice el apóstol Pedro, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermano, aquí lo que nos está diciendo es, como privilegio recibido, hermano, es lo que somos en Cristo. O sea, nos está dando, hermanos, a nosotros allí una identidad. Cuando vemos esto, hermanos, esto afirma, hermanos, que somos linaje escogido. O sea, hermanos, tú y yo, ninguno de nosotros escogimos jamás a Dios. La palabra dice, hermanos, en Juan 15:16, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. O sea, la elección, hermano, la escogencia nunca fue de parte de nosotros, sino que Dios fue el que tomó, como siempre, la iniciativa para ayudarnos a buscar ahora, hermanos, lo que Él quería hacer o llevar a cabo en nosotros como propósito. No es, hermanos, y habla de ese linaje escogido. Linaje, hermano, viene siendo como una familia. Linaje, hermano, es que somos la familia de Dios en Cristo, como iglesia que somos de Él, y somos un linaje especial porque hemos escogido. Y luego dice que somos, hermano, real sacerdocio, o sea, representar o presentar, hermano, nosotros todo lo que significa, hermanos, sacrificios agradables espirituales para con Dios. De una u otra manera, hermanos, somos o debemos ser ese real sacerdocio. Luego tenemos la nación santa. Dios, cuando nos eligió a nosotros, nos eligió, hermanos, para que fuéramos diferentes a todas las demás naciones, a todos los demás pueblos. Dios quería un pueblo santo, porque dijo Dios, porque yo soy santo, vosotros también tendréis que ser santos. Nosotros somos esa nación santa. Y ese pueblo adquirido por Dios. O sea, hermano, cuando se habla de la palabra adquirido, estamos hablando de adquisición, de un precio que se pagó por nosotros. Entonces, hermano, esa es una bendición, hermanos, de un privilegio recibido. Y eso es lo que realmente nosotros somos en Cristo. O sea, no podemos, hermanos, minimizar nada de lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros que somos. Ahora, hermanos, Dios, hermanos, en esta escogencia primeramente escogió a Israel como la nación para Él. Sin embargo, nosotros conocimos ya la historia, sabemos qué es lo que pasó. Y ellos fracasaron, hermanos, y por eso es que Dios, hermanos, todas las bendiciones que había y privilegios que Él tenía para esa nación, ahora nos fueron dadas a nosotros, que somos el verdadero Israel, hermano. El verdadero Israel de Dios, que es la iglesia. Y Pablo habla, hermano, de esto cuando escribe entonces también en la carta que escribe a los Gálatas, hermano, que una vez más aparezca en su pantalla, y habla Pablo a los Gálatas de esta manera en el capítulo 6, en su versículo 16. Y dice Pablo, y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y dice, esto es la iglesia. Entonces, hermano, venimos nosotros ahora a sustituir o a tomar el lugar, hermano, de Israel en el aspecto espiritual, ahora de una forma diferente. Ahora en Efesios, una vez más, hermano, en Efesios 2:14, Pablo también, hermano, escribe y habla, hermano, de esa forma como Dios lo hizo. Porque Israel, hermano, tampoco es que esté excluido de la gracia de Dios en este tiempo, hermanos, de gracia. ¿Por qué? Porque para ellos también está la salvación, hermano, porque la salvación es para todo aquel que cree en Él. Y dice Pablo entonces en Efesios 2:14, una vez más en su pantalla va a aparecer, dice, en su gran tratado sobre esta iglesia, dice Pablo, dice que de dos pueblos, y de esos dos pueblos, hermanos, está hablando de judíos y de gentiles, Dios, dice, hizo solamente uno,
y lo connota aquí diciendo, ese uno es su iglesia, o sea, la iglesia. O sea, hermanos, que Israel jamás, hermanos, pudo pensar que ellos eran el pueblo escogido por Dios. Simplemente porque Dios, hermano, hizo una promesa a un hombre que era Abraham, para que ellos fueran realmente el pueblo de Dios. Y ahora, hermanos, Cristo vino a nosotros para que ahora igualmente como creyentes, hermanos, seamos también nosotros en la gracia soberana de Dios, hermanos, llamados ahora también el pueblo escogido de Dios. O sea, hermanos, estos son privilegios que ya tenemos de parte de Dios. Cuando ahora, hermanos, ¿cuál es la identidad que tenemos como iglesia de Dios, hermanos? Y ya leímos entonces, hermanos, cuando Pablo habla en Gálatas 6:16, hablando, ¿verdad?, de que el Israel es la iglesia de Dios actualmente. Y luego en Efesios, cuando Dios, dice Pablo, hizo de dos pueblos uno solo, de judíos y de gentiles, para ser ahora la iglesia de Dios. Ahora, hermanos, esos son privilegios, hermanos, que aparecen en el tercer punto. Esos privilegios, nuestra identidad, hermano, lo que somos en Cristo. Y ahora el otro privilegio que encontramos, hermano, en el capítulo siempre 2 de Pedro es en el versículo 10. Porque dice la palabra, hermanos, ahí, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, hermanos, fuimos objeto de la misericordia divina en este versículo 10. O sea, en el Antiguo Testamento, hermanos, parece que había clasificación en cuanto a esto. Había, hermano, un sacerdocio y había también reyes y habían profetas, hermanos. Cada uno tenía una función específica en lo que Dios les había asignado para desempeñarla. Sabemos que el rey, hermano, era para conducir a un pueblo, para gobernar a un pueblo, políticamente hablando. El sacerdote, hermano, tendría que ser también, hermano, el sacerdote era el que se encargaba, hermano, de la parte del servicio a Dios en cuanto a todos los sacrificios hechos. Y el profeta era el profeta que hablaba la palabra de Dios, hermano, para designar lo que Dios tenía que hablar al pueblo. O sea, 3 diferentes ministerios. Hermano, gracias le damos a Dios porque esos ministerios, hermano, todos en el Nuevo Testamento, a todo creyente, hermano, nos han sido a nosotros concedidos. Y este privilegio, hermano, podríamos decir que lo podíamos encontrar como privilegio, hermanos, en Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 22. Toda la palabra, hermanos, es inspirada por Dios. Y, hermanos, la palabra de Dios, hermano, es como una riqueza para nosotros que debe ser considerada, hermanos, como el tesoro mayor que tenemos de parte de Dios y tenemos que administrarla de la mejor manera. Y aquí ese privilegio, hermanos, aparece diciendo la palabra de Dios en ese capítulo 10, otra vez, del libro de Hebreos, del escritor de Hebreos. Y dice la palabra de Dios del 19 al 22. Dice la palabra, una vez más, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ahora nos manda a hacer algo. Acerquémonos con corazón sincero, porque ya Él hizo todo, hermano, lo que estaba hablando anteriormente en los versículos que leímos. Libertad para entrar en el lugar santísimo, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote. Ahora nosotros tenemos entrada a Él por el sacrificio que Él hizo en el lugar santísimo, cuando fue crucificado en la cruz y el velo, hermano, se partió en dos. Dice, por ahora el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Hermano, ya caminamos directamente a la luz entonces y acercándonos a Él para manifestarnos cada día con Él y tener comunión con Él. Y teniendo ese gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces ahora nos manda que nos debemos de acercar con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, como purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, estas son las situaciones y las bendiciones, hermanos,
que tenemos de parte de Dios. Pero yo decía, tenemos responsabilidades en cada una de ellas. Y hermanos, cuando hablamos de estas cosas, en esa misericordia, hermano, que nos ha sido dada por Dios, hermanos, encontramos ahora al apóstol, una vez el apóstol Pedro, hermano, hablando de esa misericordia que realmente viene como para coincidir en sí con el versículo que estamos leyendo ahorita en el verso 10 de este capítulo 2. Cuando Pablo habla, hermanos, a los Efesios, les escribe en el capítulo 2, en el versículo del 3 al 5. Y la palabra de Dios, hermanos, lee de esta manera en esa epístola de Efesios 2, del 3 al 5. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice Pablo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí está hablando entonces, hermano, anduvisteis en otro tiempo. Está hablando, hermano, a otras gentes, pero en el 3, hermano, encontramos a Pablo incluyéndose en este grupo. Dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos, hermano, y eso es lo tremendo, en los deseos de nuestra carne. O sea, hermano, estamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Por qué, hermano? Porque estamos sometidos a esos principios y entonces vendidos espiritualmente, hermano, a Satanás. Y éramos, dice, por naturaleza hijos de ira. Y habla lo mismo que los demás. Éramos, dice Pablo. También él se constituye, hermanos, aquí como un hombre que recibió de parte de Dios esa misericordia. ¿Por qué, hermanos? Porque lo devuelve y lo detalla. Dice, pero Dios, dice, hablando en esa misma, ¿cómo se llama? El versículo 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y agrega, por gracia sois salvos. Hermanos, solo Dios pudo hacer eso. Solo Dios pudo, hermanos, ofrecernos tantas garantías, hermanos, de eternidad a nosotros. Y estos son, hermanos, los tiempos importantes para nosotros como iglesia. Porque estamos recluidos, sí es verdad, hermanos, pero tenemos la palabra de Dios. Y esa palabra, hermano, tiene que reavivarnos, reanimarnos, alentarnos. Y es importante para nosotros como cristianos todos, estarnos siempre animando, hermano, a seguir adelante. A no dejar, hermano, lo que ya hemos comenzado y a dejar que, como dice Filipenses 1:6, ¿verdad? Que el que comenzó en nosotros esa buena obra, Él sabemos que la va a perfeccionar, pero hasta el día de Jesucristo. Entonces, hermanos, la aplicación para esta tarde vendría siendo, hermanos, para nosotros, una aplicación muy corta. ¿Por qué, hermano? Pues solamente consiste en que tenemos que darnos todos nosotros cuenta de que todo privilegio que recibamos tiene que conllevar una responsabilidad. O sea, hermanos, que son muchos los privilegios que tenemos, y cuando estos son muchos, también, hermanos, implica de nosotros muchas responsabilidades. Así que tenemos victoria en el Señor, hermanos. Tenemos que continuar adelante. Y esto, hermanos, lo debemos considerar como un propósito de Dios en nuestras vidas. Porque la Biblia eso nos declara que todas las cosas que nos acontecen, dice Romanos 8:28, nos van a ayudar siempre para nuestro bien. O sea, dice a aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Y el versículo 29 habla a que aquellos que conoció también los predestinó para que fueran hechos como el Hijo, ¿verdad? Para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Así que el Señor, hermanos, les bendiga. Nos vamos a despedir con una pequeña oración. Y gracias a Dios, ¿verdad? Por el tiempo tan lindo, por la oportunidad de poder usar todos estos medios que tenemos, la tecnología. Siempre he dicho yo, hermano, que es una bendición la tecnología cuando se usa para el bien. Desafortunadamente para muchos, hermanos, es mal usada, pero nosotros, hermanos, como cristianos tenemos que tomar y saber aplicarla para el bien. Así, hermanos, que vamos a orar en esta tarde, en esta noche ya. Padre, te damos gracias una vez más por la oportunidad tan preciosa que nos das. Oh Dios mío, de externar, Dios mío,
aquello que tú has puesto en nuestros corazones, en tu palabra también, Señor, para que sea aplicada a nuestra vida en el Espíritu. Señor, gracias porque sabemos que somos piedras vivas, somos ese pueblo santo, esa nación santa, ese linaje escogido. Dios mío, ese real sacerdocio. Dios mío, que fuimos tomados, dice tu palabra, Señor, sacados de las tinieblas a la luz admirable, Señor, pero con un propósito, para que anunciáramos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, que esa sea, Dios mío, una propuesta en cada uno de nuestros hermanos, aquellos que nos escuchan, Dios mío, para pregonar, para que el Evangelio sea, Dios mío, llevado una vez más a aquellos que necesitan, Dios mío, recibir este mensaje que son, hermanos, en este tiempo, Dios mío, las únicas buenas nuevas que el mundo puede escuchar. Señor, te bendecimos por ello y una vez más agradecemos, Dios mío, que en tu grande misericordia nosotros seamos, Dios mío, tan privilegiados y tan bendecidos, oh Dios, que como diría, Señor, una vez más el profeta Samuel, el Ebenezer se ha cumplido en nuestras vidas. Hasta aquí, Señor, Jehová nos ha ayudado. Padre, bendice a tu pueblo con toda bendición espiritual y en los demás, Dios mío, y en toda necesidad conforme, Dios mío, esa necesidad sea. Esperamos que te muevas, Dios mío, de forma que cada hermano pueda sentir que tu presencia está ahí para aliviar, Señor, cualquier situación. Te lo pedimos todo con acción de gracias en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a Él damos toda la gloria, la honra y la alabanza desde ahora y para siempre. Dios les bendiga. Amén y amén.